Encuentros de Café, un diálogo coloquial con personas y personalidades de la cultura de nuestro país. Encuentros de Café, conduce su anfitriona Sandra Capese. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de café. Hoy vamos a hablar de arte, entre otras cosas, con nuestra invitada Claudia Barra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias por haber aceptado. Y bueno, estaba diciendo que vamos a hablar de arte porque tú sos restauradora de pinturas y además química farmacéutica. Ya vamos a hablar en qué se cruzan esos dos caminos. Contame un poquito de tu faceta de restauradora. Que bueno, hablando un poquito antes de empezar el programa, me contabas que tuviste un señor que te enseñó Sí. el uno. Bueno, Contame quién sí. es. Bueno, yo desde niña, mi padre es restaurador. Bueno, ahora ya es retirado, artista plástico también. Entonces, bueno, teníamos en el fondo de mi casa, él tenía su taller, tanto de arte como de restauración, tanto para él como artista como de restauración. Y bueno, yo tenía ahí mi pequeño espacio, mi pequeño caballete, un espacio de la mesa, y bueno, y ahí estaba permanentemente con los colores, con, bueno, siempre muy, muy encima de todo su trabajo que me fascinaba, la verdad que me fascinaba. Y bueno, cuando fui un poco más grande, empecé a trabajar con él, le empecé a ayudar, cuando tenía unos 14 años por allí, un poquito antes. Lo empecé a ayudar, luego él se fue a estudiar a Italia, al Centro de Restauro de Roma, de Italia. Y bueno, y tuvimos la suerte con mi madre de poder ir un tiempo. Él estuvo casi 2 años y bueno, y nosotras fuimos unos meses. Y bueno, allí pude conocer los laboratorios de restauración, los grandes maestros también, y más me entusiasmó. Así que cuando volví, como que empecé a trabajar firme con él. Le dije, yo quiero trabajar en esto en serio. Y bueno, empezó a hacerme las prácticas, como él las había aprendido, ¿no? Por ejemplo, teníamos unas tablitas que él me preparaba con yeso y le pegaba figuras de revistas y le sacaba una parte, ¿no? Entonces yo tenía que rellenar allí, completar con las rayitas de color y bueno, y así pasaba horas y horas practicando, ¿no? De a poco fui entrando en ese mundo, haciendo también cursos, recibiendo, cuando venía algún profesor del exterior también participaba. Él me abrió las puertas y bueno, fue por ahí Si no hubieras que tenido esta nació. escuela en casa, ¿cómo haces para aprender este oficio? Bueno, en Uruguay no hemos tenido hasta el momento, muy lamentablemente, enseñanza académica. O sea, han habido restauradores que enseñaron en sus talleres Ujú. a pocas personas, digamos, fue más de lo que se le llama la vieja escuela de la enseñanza, que era como aprendiz, ¿no? Empezabas como aprendiz en un taller. Actualmente, en todo el mundo, somos uno de los pocos países que no tienen formación académica. Existe esa formación, que es una formación de bastantes años, dependiendo, hay currículas distintas, ¿no? En cada país, pero mínimo 3 o 4 años básicos y luego 2 años trabajando con la supervisión de un profesional con Claro. experiencia, ¿no? En Bellas Artes no enseñan. No, en Bellas Artes, no enseñan a un lado. Han habido algunos cursos, creo que a nivel de UTU hubo algo, pero era para restauración de muebles, porque también lo otro que hay que decir es que es tan amplio el patrimonio cultural que hay que acotar de qué estamos Claro, no hablando, restauro ¿no? todo. Claro, en las carreras hay unos primeros años que son comunes, pero después se eligen opciones, ¿no? Pintura, escultura, soporte papel,
arte contemporáneo, son distintas áreas en las cuales se tiene que especializar mientras la persona va estudiando y después en el quehacer, ¿no? Claro, en el caso de hace poquito tuvimos la visita de alguien que tú conoces, que es Leire. De mi compañera Leire. Exacto, y ella se especializa en lo que son esculturas. Sí, sí, sí. Está trabajando en el museo en el área de escultura. El Museo Blanes. El Museo Blanes. Exacto, ahí coinciden. Sí. Contame, cuando estábamos hablando de tus dos oficios, profesiones, no sé cómo decirle. Profesiones. Dijimos que eras química farmacéutica. Sí. ¿En qué se cruza con la restauración? Bueno, el que yo estudiara química tuvo mucho que ver con mi padre también, porque nosotros recibíamos desde el año 72 él, yo ahí era una bebé, pero bueno, él recibía una publicación que fue una publicación pionera y de alto nivel en la conservación-restauración. Y esa publicación recogía trabajos internacionales que tenían mucha parte de química, de física, de biología. Entonces todo eso se nos hacía bastante complicado entenderlo, a pesar de que él lo había estudiado formalmente. No era fácilmente accesible poder comprender y más difícil aún poder comprender y trasladarlo a lo que es el trabajo, ¿no? Eso todavía sigue siendo difícil para muchos restauradores que no tienen esa formación académica, ¿no? Claro. Donde un buen porcentaje de la carrera son esas ciencias, por lo menos un 30%, como mínimo. Claro. ¿No? Son química, física, biología y otras también, dependiendo de el área que se vaya a trabajar. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, él me decía, qué lindo si supiéramos química, decía él. Porque él te lo iba tirando así, como diciendo, a ver si te interesa, si sí. Lo estudiás. Bueno, yo ya, bueno, al dominaba el inglés porque eran en inglés, encima otra dificultad para él que, bueno, que no dominaba el idioma, bueno, yo los traducía por completo, así pasaba, traducía y los comentábamos. Bueno, entonces cuando llegó el momento de elegir qué carrera hacer, yo estuve un año que no elegía ninguna, porque yo estaba haciendo restauración, me gustaba restauración. No me quería ir del país, ya estaba ennoviada y no quería dejar a mi novio acá, irme yo a estudiar a otro lado años, porque hubiese sido años. Claro. Entonces, bueno, esperé un poco, bueno, me fui a examen de química. Justamente fue el único examen que me fui que perdí, que tuve que dar en febrero, era química, ¿no? Como es de locos, ¿no? Entonces, preparando el examen de química, tuve una profesora que era de esas personas que te abren a un mundo o te muestran las cosas de una manera diferente, que te enamorás. Bueno, ella me mostró una manera de aprender la química que me encantó. Entonces, ahí dije, bueno, capaz que sí, ¿qué puedo hacer? Me voy a anotar así muy levemente, ¿no? Muy tranquila. Dije, no muy convencida. Me anoto, veo, algo voy a aprender que me va a servir para la restauración. Nunca pensé que iba a terminar haciendo toda la carrera, que me encantó, realmente me fascinó y bueno, también pude desarrollar otra área, ¿no? Porque todos tenemos para desarrollarlo todo, ¿no? Entonces yo venía desarrollando todo lo artístico con él y a través de esa carrera científica pude desarrollar el pensamiento científico, que es algo que es genial, que todos deberíamos desarrollarlo porque te ayuda en una cantidad de aspectos de la vida profesional, ¿no? Claro. Sí. Bueno, así que no fue una casualidad que te haya sido examen, necesitabas encontrar a esa docente que te supo mostrar otra cara de esa materia y que después fuera tu futuro. Sí, pasa mucho eso, ¿no? Que bueno, que a uno le ocurre algo que piensa que es una desgracia y termina siendo una puerta hacia algo que puede ser muy bueno. Por eso es muy delicado el tema de la docencia, porque podés hacer que alguien ame una materia o que la odie eternamente y capaz que no es real, o sea, no es que realmente a vos no te gusta, es que no te lo enseñaron de una forma que la entendieras, que te enamoraras, como decís tú,
de todo ese conocimiento. Sí, sí, fue así. Y bueno, y después he tenido también profesores y profesoras espectaculares, ¿no? Que también te hacen disfrutar y te dan ganas de seguir y bueno, eso también. Es científico, pero también tiene parte que se asemeja a lo que hacías o lo que haces con el arte porque es experimentar, Exacto. es ver reacciones, qué pasa si hago esto con aquello. Totalmente, eso es totalmente. Yo veo a los artistas y pienso, los artistas están haciendo lo que hacemos los químicos en el laboratorio. Es experimentación absoluta, experimentación con la materia, tienen que conocer de los materiales y bueno, tiene mucho de eso. Y bueno, ir viendo a ver qué pasa, si yo voy por acá o voy por allá. Y bueno, tiene mucho que ver con la investigación en ciencia, ¿no? Tiene. Dentro del laboratorio es un poquito como todos nos imaginamos y como los vemos en películas, sobre todo en comedias o en dibujitos, el pasar de una probeta a otro, los humitos, alguna explosión cada tanto. Bueno, O es sí. mucho más tranquilo. No, sí, es muy activo, claro que sí. Depende del área que tú estés trabajando, ¿no? Hay áreas en las que se trabaja más con reacciones exotérmicas que pueden producir algo. Hay muchos riesgos en los laboratorios. Hay que tener un buen conocimiento del manejo. Nosotros hemos tenido en la facultad alguna situación de riesgo también importante, a partir de lo cual se empezó a hacer un curso especial para que todos teníamos que realizarlo para el manejo dentro del laboratorio. Un curso amplio, no unas clases como se hacía siempre previamente, sino que, bueno, se están haciendo cursos específicos por los riesgos que se corren, ¿no? Es un poco más riesgoso que el taller del artista, el Claro, laboratorio. totalmente. Claro. Sí, pero sí, es así. Cuando tú estás restaurando una pintura, ¿qué elementos utilizás? Me imagino que debe ser cada obra es única, tiene sus características, pero básicamente, ¿qué es lo que se No, utiliza? pero sí, son algunos grupos de compuestos de elementos que, por ejemplo, utilizas los adhesivos y consolidantes, ¿no? Entonces esos son grupos de compuestos que pueden ser de origen natural o artificial, que lo que hacen es unir zonas que se desunieron, digamos, que decimos que perdieron la cohesión. Entonces vos tenés la capa de pintura que puede perder en sí misma, como que se desgrana y se craquela. También pasa que se puede separar de dónde fue aplicada, si fue una tela, sobre una madera, entonces Groseramente cuando decimos se descascara. se descascara. Entonces puede tener problemas con la base, que se quiera desprender de su base, o que ella misma esté generando una ruptura en su misma capa, ¿no? Entonces para eso, bueno, contamos con diferentes componentes, que algunos son gomas naturales, colas, algunos son sintéticos, y se está estudiando siempre y se está avanzando sobre ese tema buscando mejores opciones. Como tú decías, cada uno es único, entonces para una obra hay que estudiar muy bien a ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando, a dónde va a ir después, porque hay ciertos materiales que toleran ambientes de un poquito mayor humedad y otros que no, de los que tú podés incorporar en la restauración, ¿no? Entonces importa todo. Después tenés esos materiales que son los que consolidan, tenés materiales para restituir el color, que son los pigmentos, que van con algún aglutinante, porque si no el pigmento sería un polvo que quedaría Claro. colocado y se cae. Entonces, Eso es, se pone sobre el color que ya está para realzarlo, o si tenés un espacio, por ejemplo, que le falta directamente. la reintegración del color debe ser solo donde falta. Si no, uno estaría repintando encima de lo que hizo el artista, ¿no? Entonces, siempre donde falta. No se pone color donde hay. Generalmente en la pintura, muchas veces, algunos artistas y otros no, ponen una capa blanca, que es una base de preparación, que sobre esa se
se coloca el color, que es son pigmentos que están unidos con algún aglutinante, y ese aglutinante es lo que los hace diferentes, ¿no? Porque hay aglutinantes que son sintéticos, hay gomas, hay distintos productos que son aglutinantes y que van a tener ciertos cambios, también van a ser más fácilmente retirables o van a tener ciertos cambios con el tiempo. Entonces nos vamos fijando en todo eso y bueno, cada restaurador maneja algunos. No es tampoco común que se manejen todos. Uno va eligiendo y se va haciendo práctica con algunos. Yo, por ejemplo, trabajo muy bien con acuarela, trabajo muy bien con unos colores que se llaman Maimeri, que son italianos. Con eso es con lo que tengo más experiencia. Con pigmentos, con una resina, tengo un poco menos de experiencia. Y ahora hay nuevos que a mí me gustaría experimentar, pero cuando tenés muchos años trabajando con algo, ese bagaje de experiencia con el material es muy importante también. Claro, totalmente. Entonces cuesta un poco cambiar, que eso está pasando en algunos centros de restauración del mundo, que hablando con otros colegas que te dicen, me cuesta cambiar. De repente hay otros productos nuevos y además tiene un costo económico muy grande porque tener todos los colores de una marca nueva, con una resina nueva, es costoso. Totalmente, además tenés que practicar, tenés que ver qué sí, pasa y todo. no vas a decir, bueno, voy a practicar con, por ejemplo, el juramento de los 33. No, claro que no. Tenés que ir conociéndolos, practicando, sí. Hay algo que creo que todos los que fuimos a algún museo alguna vez tenemos clarísimo, que es no se puede sacar fotos con flash. Bueno, a O ver. no se podía, no sé ahora. Sí. El tema con la luz para las pinturas, para tanto pintura sobre papel, acuarela, todo lo que tenga color, es acumulativo. Entonces no es conveniente. Es por eso que siempre se pidió que no se saque con flash, ¿no? Por lo acumulativo. Nosotros en el trabajo privado podríamos, digamos, en el trabajo de restauración, no privado, en el trabajo de restauración podríamos utilizar algún flash, pero es por eso. ¿Qué Es reacción tiene? ¿Qué es lo que le hace? Depende de la luz que utilices, pero todas las radiaciones en algo afectan, ya sea la infrarroja, que es la que da el calor, que bueno, esa afecta porque calienta la superficie. No pasa con el flash, porque el flash no llega a pasar eso. Pasa con las luminarias, ¿no? La ultravioleta es la más dañina. La ultravioleta genera unas rupturas de algunos enlaces en los compuestos, entonces va generando una decoloración o una transformación. Por eso es importante y hay mucho estudio y mucho conocimiento sobre qué hacer con los temas de la iluminación, de cuántas horas puede estar una obra expuesta. Se recomienda una rotación, se recomienda saber cuánto tiempo estuvo expuesta una obra, siempre llevarlo registrado. Y a partir de esos registros hacer estimaciones de cuánto podría uno exponerlo. Por ejemplo, decir, bueno, lo puedo exponer tantos días al año, o tanto tiempo cada 5 años, o tanto tiempo cada 10, para que de alguna manera esas obras puedan llegar a futuras generaciones en el mejor estado, ¿no? Totalmente. En el caso de los museos, por ejemplo, o alguien que tenga una obra, sobre todo antigua, añeja, ¿qué tipo de luminaria tiene que utilizar? Y bueno, lo que se busca es justamente que ya tenga filtrada, que no tenga luz ultravioleta, que sea de luz visible. Hay cierto rango de la luz, cierta temperatura, alrededor de los 4000 Kelvin, se le llama como que es nos da un color que nos permite una apreciación mejor de todo el espectro de colores. Es importante que haya una distancia, porque si tiene un componente de calor que no esté cerca, aquello de que se ponía la lucecita arriba, que todavía, el cuadro así, la lucecita sí, estaba y acá. el brazo con la lucecita, eso lo desaconsejamos absolutamente. Siguen habiendo algunos casos así, pero bueno, siempre que podemos y vemos que se está haciendo eso, pedimos que no.
más o menos la distancia que tendría que haber es de unos 70 centímetros de la luz hacia la obra. Sí, es bastante. Y conviene, bueno, una iluminación que sea como cenital, así general, y después algo que enfoque directamente. Eso es lo que genera la mejor visión. Bien. Y cuando no está colgado en el museo o en donde corresponda, ¿cómo tiene que cuidarse? Lo que tú decías, una de las cosas es el lugar donde vaya a estar, que no haya humedad. ¿Qué más? ¿Qué tipo de estar a oscuras? ¿Cómo es? Bueno, sí. Las reservas, se le llamamos reservas, almacenes, depósitos, según el lugar tienen distintos nombres, nosotros le llamamos reservas. En las reservas de obra tenemos que tener un mobiliario adecuado para poder contenerlas, que lo que buscamos es que no sea de madera, que sea de metal, por las plagas, ¿no? Porque son alimento para plaga la madera, y bueno, ya tiene madera el bastidor, bueno, no vamos a traer más madera al espacio. Ampliar más el riesgo. Claro. Mobiliario metálico, tenemos control de la temperatura y de la humedad, porque la humedad es el factor primordial, el que más afecta tremendamente a los bienes culturales. Y en especial a las obras que tienen capas, ¿no? Que tienen capas de pintura. Entonces, capas de pintura, bases de preparación, distintas capas, ¿no? Ahí puede pasar lo que tú decías, que se separen. Entonces cada capa o cada componente reacciona distinto a la humedad, absorbe más, absorbe menos, entonces empiezan los movimientos. Uno se hincha, el otro no se hincha tanto, y el que se hincha más termina rompiendo la estructura general de ese sistema, lo podríamos llamar, ¿no? Entonces por eso nos importa que la humedad esté controlada y fija, que es importante que no varíe. Después el tema de que la humedad sea alta o baja, también, si es muy alta, si pasa al 65%, empiezan a crecer hongos. Entonces ahí tenemos un problema de microorganismos. Si es demasiado baja, muy por debajo de 40, también puede haber fracturas del material porque se reseca mucho. Entonces, importantísimo. Y la temperatura tiene relación también con la humedad y tiene relación con cuánto va a durar una obra. Cuanto más baja la temperatura, más va a durar. No hasta cierto punto, ¿no? Claro. No menos de 16 grados. Porque ahí empiezan los otros problemas cuando es mucho más baja, que es de que se vuelve quebradizo. Entonces, tampoco. Y además tiene que ser una temperatura que, digamos, en las reservas uno puede entrar, salir. Hay casos de objetos que no es pintura, por ejemplo, en el área de fotografía, que necesitan estar a temperaturas de freezer, ¿no? Entonces están en cámaras. Claro. Ahí es más fácil. Ahí es diferente, sí. Claro. Acá en Uruguay, en los museos, ¿tienen ese control? ¿Tienen equipación que les vaya diciendo hay tal temperatura, tanta humedad? ¿Se gradúa? Bueno, no en todos, en muchos no lo tienen, pero muchos sí lo tienen, que es el aparato que le llamamos el termohigrómetro. Mide la temperatura y mide la humedad relativa. Y otras cosas mide a veces también, punto de rocío. Y tienen, más allá de medirlo, tienen forma de decir, bueno, hay muy baja temperatura, vamos a aumentar. Ponemos agua, sí. Y bueno, para eso usamos los deshumidificadores. En general, en Uruguay, el problema es la alta humedad. Entonces, lo que más se necesita es quitar humedad y se ponen deshumidificadores como los domésticos, ¿no? Sí. Y el aire acondicionado también ayuda. Totalmente. Sí. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Te Con dejo gusto. tomar un poquito de café, que Bueno. no has parado de hablar, pobre. Y hacemos una pausa y después seguimos con más encuentros de café. Claro. La mejor opción, nada mejor. Sin comparación, es segura. Cortinas Cortiluz. También reparamos, También lo asesoramos. Nos ocupamos de su seguridad. Si necesita tranquilidad, Cortiluz. Si necesita calidad, Cortiluz.
¿Conocés los nuevos modelos deportivos de Marcel Calzados? Típico que cuando los conozcas te van a encantar. Encontralos en todas las sucursales y en marcel.uy. Joyas antiguas. Pagamos más por sus anillos, cadenas y pulseras. Somos la mejor opción para sus relojes y objetos de arte. Llame al 2901-2766 o por WhatsApp 092-888-222. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Volvimos, seguimos con más encuentros de café. Hoy nuestra invitada es Claudia Barra, restauradora de pinturas y química farmacéutica. Ya hemos hablado un montón de cosas en que se cruzan esos dos caminos y algunos detalles súper importantes para aquellos que les gusta el arte y capaz que tienen la posibilidad de comprar una obra de arte, pero no sabe cómo cuidarla o pretende tenerla todo el tiempo ahí mirándola eternamente en una pared y bueno, ya algo nos contaste de los riesgos que hay de hacer eso. Sí, sí, sí. Hablamos bastante de eso ya. Bueno, sí, alguna recomendación que podemos dar para quien tiene obra, con el tema este de la humedad y de los cambios, ¿no? De las fluctuaciones, una de las cosas que recomendamos es que las obras las pongan en las paredes internas, por ejemplo. Que en lo posible no utilicen paredes que dan al exterior, que son donde sufre más, ¿no? También que tengan una pequeña separación con un topecito para que corra el aire por atrás, no se formen espacios estancos. Esas son recomendaciones, bueno, que no les dé la luz directa del Hay una sol. ventana y va derechito ahí. Claro, ahí, bueno, usar cortinas, tratar de no abrir cuando está el sol directo, ¿no? También hay elementos que se pueden poner en los vidrios para filtrar la luz ultravioleta y la infrarroja, pero eso es un poco más sofisticado, más caro, que bueno, la cortina funciona bien también. ¿Hay algún tipo de material que se utilice o que sea, hablando más, pinturas más modernas, que sean más resistentes a todos esos cambios? Bueno, tocaste un punto, la pintura más moderna es menos resistente. La pintura moderna hay que tener muchísimo cuidado porque todas estas resinas sintéticas, que son las pinturas acrílicas, las vinílicas, han mostrado ser mucho más sensibles y se deterioran más rápidamente que la pintura académica que sigue la escuela de la academia. Porque en la historia de las técnicas, ¿no? de la pintura tenemos las épocas donde se seguía todas las recomendaciones y las prácticas académicas al pie de la letra. Después viene una etapa moderna donde ya no se hace eso y el artista empieza a experimentar y no sigue exactamente lo que el maestro le recomendaba o que recomendaba en los antiguos manuales, ¿no? Que era justamente para que la pintura fuera más duradera, más permanente, la elección de los pigmentos, todo tenía que ver y todo estaba muy estudiado. Entonces empezó una época que ahora explotó en el arte contemporáneo, donde se empieza a utilizar lo que sea y como sea, y mezclado de cualquier manera. Eso hizo cambiar muchísimo a lo que es la restauración. Yo soy restauradora de la vieja escuela, de obras del siglo XIX para atrás, son con las que me siento más cómoda. En las modernas hay algunas que ya se complican un poco, y en el arte contemporáneo es toda un área que uno tiene que aprender, reaprender, Claro. porque es diferente y porque pasa eso. Es muy delicada la obra y se está trabajando y se está teniendo un éxito enorme, pero la mayoría de toda esa investigación está fluyendo lentamente hacia los laboratorios o talleres de restauración. Está a nivel a nivel de investigación todavía. Y bueno, los cambios tienen Sí. ese qué sé yo. Sí, Tú hiciste la restauración del plafón de Teatro Solís. sí, Contame un poquito. sí, fue una experiencia hermosa, maravillosa. Y bueno, nos convocaron a mi padre, a mí y bueno, y a Matilde, que nosotros la invitamos para formar el equipo, a Matilde Endart, que es una amiga restauradora. Y bueno, entre los tres hicimos un plan, ¿no? Porque era una superficie muy grande, 200 metros cuadrados, y realmente el tiempo que teníamos para trabajar era el menor posible, porque había que generar, a ver, se tenía parte de la obra detenida mientras se hacía este proceso de restauración, no se podía avanzar en toda esa área. Por otro lado, tenían que armar andamios tubulares,
para una superficie de 200 metros, el costo por día era por lejos mucho mayor que el de restaurar la obra. Entonces era primordial que lo hiciéramos lo más ágil posible. Y bueno, entonces, convocamos a otros restauradores, trabajó Iona Ausberg, Raúl Pérez, Laura Lozano, no me quiero olvidar de nadie. Y bueno, después hubo un grupo de Bellas Artes que con ellos hicimos una preparación para poder intervenir en algunas etapas. Y bueno, se hicieron algunos pequeños cursos previos y finalmente llegamos a ser un equipo de unas 13, 14 personas. También se sumó a través de Matilde, que Matilde es alemana, una estudiante que tenía que hacer su último trabajo para recibirse y fue este trabajo y estuvo con nosotros, haciendo las prácticas con nosotros. Y bueno, fue un trabajo muy lindo, armamos un equipo que aprendimos a querernos, como dice la canción, aprendimos a querernos, fue muy, muy agradable, siempre recordamos. Y desde el punto de vista técnico, bueno, el plafón del Solís tenía grandes problemáticas porque grandes zonas habían sido repintadas, digamos, no trabajadas con los criterios de la restauración, sino que alguien en algún momento vio que caía pintura y Le pasamos así, ya está. pintaban los planos completos. Sucede que la materialidad es un temple y ese temple lo pintaron con pinturas que terminaban haciendo que cayera todo, tanto esa pintura cuando se degradaba como la original que la traía consigo. Entonces hacía un efecto de arranque, ¿no? Como de peeling. En muchas zonas se perdía. Y luego en otras zonas donde sí estaba bien adherida, no encontrábamos una manera de retirarla sin afectar la base. Eso fue técnicamente un trabajo muy complejo, se hicieron muchos estudios. Continuamos haciendo estudios después porque quedó eso de que cómo podría haberse hecho mejor de repente, ¿no? Entonces, en definitiva, hubieron zonas donde lo que se hizo fue disminuir esas capas que se habían agregado en una intervención muy mala y agregar una capa que es reversible para que si en algún momento ocurre, que está ocurriendo ahora, que se encuentran nuevas técnicas que permiten hacer esa separación, bueno, se pueda retirar fácilmente lo que nosotros hicimos y probablemente parte de eso que impidió un retiro de esas zonas. Luego, otras zonas que estaban bien, se hizo una limpieza y bueno, y se manejó de esa forma. Lo venimos nosotros siguiendo el trabajo, ha sido muy bueno, digamos, el resultado hasta el momento. Y bueno, y se trabajaron solo con técnicas y materiales comprobados, ¿no? Claro. De que funcionan bien. No daba para experimentar ahí. No era necesario, digamos. No hubo materiales en experimentación, digamos. La otra obra importante, imagino que tendrás un montón, pero las dos que hablamos un poquito antes, en la que tú interveniste, es el cuadro de Blanes, El juramento de los 33. Allí, Sí. ¿qué problema tenía? Bueno, allí nos convocó Cristina Vocero, que es la directora del Museo Blanes, a Matilde Endad y a mí. Mi padre ya se había jubilado, bueno, estuvo mirando ahí un poco también, siempre es un apoyo para mí, ¿no? Siempre le estoy haciendo preguntas por su gran experiencia, ¿no? Y conocimiento. Y bueno, y allí, la directora ya había visto que había un tema de microdesprendimiento, ya lo había detectado, y bueno, corroboramos eso. La obra había tenido por el año 76 una gran restauración hecha por también un restaurador muy, muy destacado, que era Carlo Giandrone, que le había puesto una tela por detrás adherida, en lo que nosotros llamamos reentelado. Le había hecho ese procedimiento, que es un procedimiento delicado, importante, para el cual tuvieron que traer telas de Bélgica, bueno. Eso, lo primero que nosotros estudiamos era si eso estaba funcional. Y encontramos que había muy poquitas zonas donde había
alguna tendencia a desprenderse de esa tela, muy poco y muy puntuales, y que sigue siendo funcional. Lo que habrá que hacer con eso es hacer un seguimiento. Por allí no se trabajó en esa tela que es la que funciona como soporte, ¿no? Tan importante. Luego, sí, el proceso que utilizó este restaurador para adherir esa tela, en otras épocas se utilizaba, que era con cera y resina, eso también como forma de unir la pintura a la tela, para que no se cayera, ¿no? Estoy hablando en términos que se pueda entender fácilmente. Perfecto. Entonces, bueno, ese procedimiento actualmente ya no se utiliza con ese criterio, porque muchas veces esa cera se coloca del lado de atrás. Las capas que existen, tanto de la tela como de la base de preparación y luego de la pintura, no permiten un pasaje apropiado. Por otro lado, la cera también es cuestionable, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso, que es muy, muy técnico, pero en definitiva lo que sucedió es que las capas de pintura se estaban queriendo desprender, en algunas zonas más que en otras. Ese tratamiento no había llegado hasta esas zonas y lo que había que hacer era un tratamiento desde el frente. Así es que planificamos, hicimos también pruebas con distintos materiales y planificamos una consolidación de toda la capa pictórica completamente. Y eso fue lo que se hizo, que trabajamos con Matilde, hicimos esa consolidación para que la pintura quede fija y luego trabajamos sobre algunos faltantes que había varios, y aprovechando la situación se da eso de le saco el barniz, no le saco el barniz. Los barnices, y en especial los barnices naturales, esta tenía un barniz, la obra de tipo Damar, suelen oscurecerse. Entonces se van poniendo amarronados, ¿no? Amarillos, muy amarillos. Y eso cambia. Por ejemplo, el cielo del juramento estaba verdoso, porque el celeste, con esa capa un poco amarilla, formaba algo verdoso. Y además, como genera una capa que no permite ver las tonalidades, ¿no? Las nubes, por ejemplo, digamos, de dónde venía la luz, todo eso no se notaba hasta que se retiró. Decidimos retirarlo. De pronto, si no hubiéramos hecho toda la intervención, no hubiéramos decidido retirarlo en ese momento, pero como se estaba trabajando, bueno, se decidió hacer la eliminación también del barniz. ¿Cómo haces para sacar el barniz sin estropear la pintura? Y bueno, eso es... el secreto, ¿no? No, eso es que hay que estudiar mucho los materiales, conocer cómo van a funcionar, y eso es sumamente delicado. Ahí lo que se busca es que lo que uno utilice, el material que uno utilice, que generalmente son solventes, que sí pueden dañar a las capas de abajo, penetren lo menos posible. Eso es lo fundamental. Entonces hay distintas técnicas. Nosotras utilizamos una técnica que es a través de geles, que lo que se hace es que el solvente queda atrapado en el gel y se coloca a través de un papel. Entonces el contacto es mínimo y es con la superficie que está más expuesta y no llega a penetrar. Entonces de esa manera encontramos un sistema que funcionó muy bien, por suerte funcionó muy bien, porque la calidad de los barnices que tenía era apropiada, era buena también. No había ningún barniz del tipo que son más rígidos o que no son para pintura, que a veces pasa, que se le pone barniz de otra cosa a una pintura, y bueno, y eso hace que no se pueda, que haya que recurrir a técnicas como láser u otras técnicas que ni siquiera tenemos en Uruguay, ¿no? En esos casos no se puede retirar el barniz. En este caso sí, y lo hicimos con esa técnica y funcionó muy bien sin afectar en nada la capa de pintura. Y lograron levantar los colores que eran originales. Y logramos llegar a los colores originales. Sí, fue un trabajo muy lindo, muy disfrutable. Y cuando ves el resultado, ay, sí, es muy gratificante. Sí, En este momento, ¿en qué estás trabajando?
Mira, en este momento estoy trabajando en el Museo Blanes, Ujú. en el área de conservación preventiva fundamentalmente, llevando adelante un plan de conservación preventiva que justamente lo que busca es lo que hablamos al principio, ¿no? Los controles en las condiciones ambientales, el control de las plagas, en la manipulación, bueno, en todos los aspectos que hacen que no lleguen a la que no restauración. llegue a la restauración. Eso es fundamental. Y los restauradores entendemos eso y tenemos la responsabilidad de llevar adelante esa tarea de prevención que es tan importante. Entonces, se puede equiparar con el médico que trata de que no llegues a enfermarte. que hace medicina preventiva. Exacto. Sí, esto es prevención total. Pero también estoy trabajando en obras de restauración diferentes para distintos museos, principalmente para los museos. Sí. Claudia, se nos fue el tiempo. Bueno, Mirá que me quedan, porque algunas cositas más tenía anotadas y aparte, en la medida que vamos hablando, van surgiendo preguntas, quedarán para otra instancia, porque si habrá más cosas para preguntarte. y Muchísimas es un gracias. mundo fascinante bueno, yo agradezco que pueda llegar a más gente este trabajo que es tan lindo y tan necesario para el patrimonio cultural nuestro. Y bueno, y dejaste una cosa que es un tironcito de orejas a la educación nacional, que Sí. es el que haya Formación. un lugar donde se puedan formar, Formación y formación, sí. sobre todo porque estamos hablando de patrimonio, que hay Ahí que está. cuidarlo y que forma parte de nuestra cultura y de nuestro legado hacia Claro. adelante. Exacto, gracias. Gracias a vos, muchas gracias a ustedes por estar, como siempre. Nos volvemos a encontrar en el próximo Encuentros de Café. Chau, chau. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café.